El Senado de los Estados Unidos le aprobó esta semana al presidente Donald Trump su reforma tributaria. Una reforma tributaria que tiene como corazón, como elemento principal, la disminución del impuesto sobre la renta. Y específicamente, la tasa impositiva de las empresas, es decir, el que afecta el nivel de beneficios que tienen las empresas, disminuye de 35% a 20%, 15 puntos porcentuales. Es la mayor reforma tributaria realizada en los últimos 30 años. Esa reducción en 15 puntos porcentuales de la tasa, pues coloca a los Estados Unidos en un entorno sumamente competitivo. ¿Competitivo en materia de qué? De atracción de inversiones. Ya tiene una tasa impositiva por debajo de muchísimos países desarrollados y esto va a hacer que los Estados Unidos, en vez de ser una economía donde salgan los capitales buscando dónde colocarse y para tratar de beneficiarse de bajas tasas impositivas, pues se van a quedar ahí en ese territorio e incluso pueden ser atractivos, es decir, puede generarse una situación donde se fluyan los capitales hacia los Estados Unidos por la disminución de la tasa impositiva. Para el caso de la República Dominicana eso es muy importante por dos motivos. En primer lugar, la reducción de impuestos, porque no solamente disminuye la tasa de impuestos sobre la renta de las personas jurídicas, sino también hay reducción de personas físicas, cuya tasa marginal máxima va a ser 38.5%, de acuerdo al Senado, aun cuando hay una pequeña diferencia con la reforma tributaria que había aprobado el Congreso de Diputados, es decir, la Cámara de Representantes, y eso significa que se tienen que poner de acuerdo. Esa reducción de impuestos que se va a registrar en los próximos meses va a significar una aceleración del ritmo de crecimiento de los Estados Unidos. Esa aceleración del ritmo de crecimiento implica que disminuya todavía más el nivel de desocupación, aumente el nivel de ingreso de la población que está ocupada, es decir, que los perceptores de ingresos se van a beneficiar de una economía más dinámica, aumente también el ingreso disponible de las personas después de impuestos y esto favorecería a los dominicanos que viven allí. Y obviamente esto implica un aumento de las remesas. Cuando a los Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va mejor. Si a los Estados Unidos se colocan en un entorno donde vemos que la economía crece, pues entonces en esa situación ahí de crecimiento de la economía, que sería una etapa de auge, pues República Dominicana se beneficia. Aumenta las remesas, vienen los turistas, esto genera un aumento de la actividad económica en la República Dominicana. Así que esta es una noticia positiva para el país porque directamente estaría beneficiando a la economía dominicana. La está beneficiando por el aumento de las remesas y también por la mayor demanda de servicios turísticos que se va a generar porque los norteamericanos tendrán más ingresos disponibles para gastar en sus bolsillos. Ahora bien, hay que señalar que esa reforma tributaria del presidente Trump también nos va a afectar a nosotros por el hecho de que ahora nosotros tenemos una tasa impositiva mayor que la que existe en los Estados Unidos. Nosotros tenemos una tasa impositiva, por ejemplo, para el caso de las personas jurídicas, igual a 27%. 27% es la tasa impositiva y en los Estados Unidos será 20. 27 versus 20. ¿Qué significa eso? Que pues República Dominicana va a tener que sentarse en materia del pacto fiscal a definir qué es lo que quiere hacer con su impuesto sobre la renta. ¿Va a mantener la tasa de impuestos sobre la renta en un 27% o la va a reducir? ¿Va a quedarse fuera de lo que sería la posibilidad de por lo menos ser igualmente atractiva que los Estados Unidos en materia impositiva? ¿O simplemente va a mantenerse con el 27% perdiendo totalmente la competitividad en materia impositiva? Ese es un tema que hay que discutirlo en el pacto fiscal. Un pacto que tiene que discutir no solamente la parte de ingresos, sino también la parte de egresos. Así como hay que sentarse a definir y revisar muy bien la parte de los ingresos, donde se vea cada una de las figuras impositivas y donde se tomen medidas para que todo el mundo pague impuestos, porque el problema de República Dominicana no son las tasas impositivas, las tasas impositivas son altas, son altas. El problema de República Dominicana es que hay una situación de gran evasión. Hay muchos evasores, pero también hay muchas personas que eluden porque existe una gran cantidad de leyes que permiten grandes exenciones y a personas jurídicas de elevados niveles de ingresos.
de elevados niveles de beneficios, están exentos totalmente. Entonces llega el momento de que uno diga, bueno, yo tengo este Producto Interno Bruto. El problema es que alrededor de la mitad de ese Producto Interno Bruto no está gravado, no está afectado por el impuesto sobre la renta. Y ahí cabe preguntarse, bueno, ¿es justo eso? Por el hecho de que cuando vemos la tasa del 27%, uno dice, bueno, pero esto lo estoy pagando yo, que soy clase media, que me están afectando mi pequeña empresa, mi mediana empresa con esta tasa, mientras que otras grandes empresas que, por ejemplo, utilizan los beneficios que le brinda la ley de cine para utilizar recursos que se debieron de haber pagado en forma de impuestos para utilizar y hacer una película, y de eso entonces, si se genera un beneficio, es que pagaría en algo un determinado porcentaje la empresa, lo cual implica un beneficio de financiar las operaciones de cine. Que uno dice, mira, el Estado es verdad que culturalmente debería apoyar el cine, pero también hay otras formas de hacerlo que no sea eso. Se puede crear un fondo y darle directamente un apoyo al cine para que puedan hacer sus películas. Ahora, lo que sí es importante es lo siguiente, que lo que se debería también es darle pues la oportunidad a que muchísimos sectores que están eludiendo el pago de impuestos, pues paguen los impuestos y que así las personas que ahora mismo estén pagando la totalidad de los impuestos, pues puedan beneficiarse de una reducción de la tasa impositiva. Por ejemplo, personas que ahora están pagando el 27% y otras que están pagando cero, pues nivelar eso para que se pueda colocar una tasa impositiva de 20 y de esa forma pues estaría aumentando las recaudaciones y al mismo tiempo disminuyendo la tasa impositiva. Si se hace eso en la República Dominicana, se puede acelerar todavía más el ritmo de crecimiento. Este año es probable que terminemos en 5.0%. El año que viene, la economía se prevé, de acuerdo a estimados del Fondo Monetario Internacional, que va a crecer 5.8%, pero pudiéramos crecer todavía más si podemos tener una reducción de tasas impositivas donde esto se logre haciendo que muchas personas que no están pagando nada de impuestos paguen. Entonces, ya señalé a aquellos que están eludiendo o que se están beneficiando de exenciones, pero también hay un paquete completo de personas que sencillamente no pagan impuestos porque están en la informalidad. Y uno se pregunta, pero venga acá, ¿y por qué usted no está pagando impuestos? Si usted está utilizando también una gran cantidad de servicios públicos y usted se está beneficiando. Yo no quiero pagar porque la calidad de los servicios públicos son malas. No, usted, eso no tiene que ver. Usted pague sus impuestos. Ahora, después que usted paga los impuestos, entonces viene al otro tema, que es cómo tiene que mejorar el gasto público. Y ahí sí, tenemos que exigir que el gasto público se fortalezca todavía más, el proceso de compras gubernamentales, que sea cada vez más, en mayor magnitud, la cantidad de recursos que se ejecutan utilizando la ley 340 del año 2006, que regula todo el proceso de compras gubernamentales, y de esa manera entonces usted sabe que se están utilizando de una forma transparente y eficiente los recursos. Pero para aumentar esa eficiencia, ¿qué hay que establecer cada vez más? Un proceso de presupuestación basado en resultados, donde yo tenga, por ejemplo, el interés de mejorar. No es simplemente la cantidad de maestros, la cantidad de desayuno escolar, la cantidad de libros, porque son insumos. Yo lo que necesito es mejorar lo que sería el desempeño de los niños en las escuelas. Que cada año me aumenten en 2 puntos, por ejemplo, en 2 puntos el promedio de las notas, promedio en matemáticas. Y así yo sé que en un periodo de X años pueden subir 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos el promedio. Y eso va a mejorar lo que es el desempeño que tienen los niños de una forma sostenida y aumenta la probabilidad de que luego estudien en la universidad. Entonces, hay que tratar de que el presupuesto sea basado en resultados. En el área de salud, igual. Yo puedo decir, bueno, a mí lo que me interesa es reducir la tasa de mortalidad materno-infantil. Yo la quiero reducir en 5 por 1000. Entonces, yo agarro y hago los cálculos y digo, ok, ¿qué recursos yo tengo que disponer para reducir esa tasa de mortalidad? Entonces, así se tiene una mejora continua de lo que es la calidad del gasto público. Entonces, combinamos que todo el mundo pague los impuestos y al mismo tiempo que se pueda utilizar eficientemente los recursos. Así es que se logra tener un Estado que aporte cada vez más al desarrollo económico y social. Claro está, por el lado de los ingresos todo el mundo tiene que pagar. Todo el mundo tiene que pagar, al igual que la electricidad.
Aquí ha habido un problema por años de alrededor de 2% del Producto Interno Bruto que se está utilizando ¿para qué? Para financiar el déficit del sector eléctrico. 2 puntos por muchos años. Ahora ha bajado porque los precios internacionales de los combustibles han bajado. Ha bajado, pues está por debajo del 1% del Producto Interno Bruto, pero les voy a decir lo siguiente, como quiera, eso refleja una situación delicada en materia de finanzas públicas por el hecho de que el 30% de la electricidad no se está cobrando, no se está cobrando. O sea, usted sale y genera 100 y lo que finalmente logra facturar y cobrar, cuando hablo de facturar y cobrar, es lograr facturar y eso cobrar. Cuando usted, porque hay algunos que dicen, no, pero se cobra el 98%, yo le digo, sí, pero usted lo que tiene que calcular es el monto total de efectivo que usted logra recuperar de los 100 que le estarían cobrando, digamos. Entonces, cuando usted hace ese cálculo, se da cuenta de que hay una gran cantidad de energía que se está consumiendo que no se está pagando. Y eso genera, si todo el mundo la pagara, generaría un ahorro significativo para el Estado, que le permitiría comenzar a desmontar deuda, por ejemplo, que le permitiría aumentar la inversión en salud, por ejemplo, que le permitiría aumentar la inversión en infraestructura de vivienda. República Dominicana tiene que continuar invirtiendo en viviendas populares, tiene que continuar invirtiendo. ¿Por qué? Porque una gran cantidad, la mayoría, más del 50%, más del 60% de los techos en la República Dominicana es zinc. Entonces eso significa que hay vulnerabilidad y más en una sociedad que está en medio de la ruta de los huracanes. Entonces, cuando hablamos de que esta reforma en los Estados Unidos implica un efecto sobre la República Dominicana, vemos que podemos resumirlo en dos. Uno, el positivo, porque los Estados Unidos al crecer más, al tener más ingresos disponibles las personas, eso significa que nuestros dominicanos allá podrán mandar más remesas y que muchos turistas de allá podrán venir más fácil. Pero por otra parte, exige a que República Dominicana tenga que revisar lo que es su tasa impositiva del impuesto sobre la renta. Pero revisar esa tasa impositiva implica que todos aquellos que están evadiendo paguen y que todos aquellos que están eludiendo dejen de hacerlo, estableciendo mecanismos para que no puedan aprovecharse de los agujeros fiscales que hay en la ley. Y al mismo tiempo, entonces, por el lado de los gastos, necesitamos mejorar cada día más la calidad del gasto público. Vámonos a la pausa.